14:36 en toda la República Argentina y ahora le damos la bienvenida a Thaís Gadea Lara. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dani, ¿todo bien? Todo bien, y vamos a hablar de un récord que Sí, yo no cuando nos traigo gusta. récord, preocupate, ¿no? Sí, me un preocupo. poco. Pero bueno, hoy te traje, a falta de dos noticias. La primera de ellas sobre un nuevo récord que esta semana pasó un poco desapercibido, pero yo te diría que hay que poner mucho el foco en esto porque indica lo mal que venimos y sobre todo la urgencia de la acción, y tiene que ver con los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Recordemos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, es el principal contribuyente, ¿no?, del cambio climático procedente de básicamente todo este sistema basado en la explotación de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Lo que ocurrió en este nuevo récord es que los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera superan en un 50% por primera vez a los valores preindustriales. Es decir, ya venía en aumento, pero es la primera vez que, digamos, esa superioridad por los valores preindustriales es del 50%. No sé si tenemos una imagen para que puedan ver justamente esta curva de crecimiento, pero acá sí, Dani, lo que te quería comentar es, yo usé el término concentraciones, que sí. ¿Te acordás que esto es algo que habíamos ahí estamos viendo en pantalla, ahora te hago la diferenciación, pero ves que ahí tenemos 278 partes por millón, ¿sí?, que es la unidad en la que se mide el dióxido de carbono, esos son los valores preindustriales. Y ahora en 2021, como ahí se ve en la imagen, estamos alcanzando las 417 partes por millón. Para que te des una idea, el año en el que yo nací, en 1988, saquen mi edad ahí, pero... No hace falta decirlo eso. No, pero mira, en 1988, cuando yo nací, alcanzamos el límite que la ciencia había dicho que era el límite como máximo. Menos peor, por así decirlo, claro. muy mal, ¿no? O sea, que era como el límite en el que no teníamos que superarlo, que eran las 350 partes por millón. Desde entonces, 33 años después, lamentablemente no han escuchado a la ciencia y seguimos, ¿no?, con este sistema basado en la explotación de combustibles fósiles, y acá nos encontramos en una superioridad del 50% respecto a los valores preindustriales. Y en verdad esta curva, en lugar de ascender, debiera empezar a bajar, ¿no?, en algún momento. Ahora, acá vengo con esta diferenciación de conceptos que yo te decía. Por un lado están las emisiones y por otro lado las concentraciones. Las emisiones son los gases que liberamos a la atmósfera, las concentraciones son los gases que quedan atrapados en la atmósfera. Entonces, lo que es necesario es reducir drásticamente las emisiones para que después se empiecen a bajar las concentraciones. Esto, si quieren, gráficamente, o sea, por ejemplo, ¿qué ocurrió el año pasado en la pandemia cuando bajaron las emisiones? Muchos decían, bueno, con esto se resuelve lo del cambio climático. Piensen una botella de agua con una canilla y que vamos nosotros, o sea, abren la canilla y estamos siempre, ¿no?, el agua ahí está corriendo y está llenando la botella. Esas son las emisiones. Lo que pasó con la cuarentena, ¿qué fue? Cerramos un poquito la canilla y caía un poquito menos de agua, pero en realidad el agua en la botella, ¿qué pasaba? Seguía subiendo. Entonces, eso serían las concentraciones. Sí, me faltó la botella. Mira, me puse a pensar, me faltó la botella, pero eso sería la diferencia para que se entienda en cuanto a las emisiones y las concentraciones y por qué es necesario reducir. Vos me dirás, bueno, ¿cómo reducimos? Bueno, evidentemente acelerando la transición hacia fuentes de energías, sí, más limpias, como la eólica y la solar. No con el gas. No, vamos a dedicar un día una columna solo al gas. Es el nuevo eco-friendly, te digo, entre los políticos. Siempre hablamos lo mismo, lo Sí. hablábamos la vez anterior que estuviste acá con nosotros, que está bien como transición, pero se tiene que ver el otro lado de la orilla. Tenemos que ver del otro lado ¿Cuál que es el realmente límite? Cuál es el límite y que estamos yendo a otro tipo de energías renovables como la energía eólica o la solar. Exacto. ¿Y cómo se está apoyando uno u otro sector? Si se va a invertir únicamente en este gas de transición, como ahora le llaman muchos representantes políticos, o sea, bueno, seguimos un poco con gas, pero se invierte para acelerar mucho más, ¿no?, Claro. la transición hacia fuentes renovables.
renovables. Lo que se ha hablado, lo que se ha presentado como proyecto es seguir ampliando lo del gas, metiendo muchas más fichas. Exacto. Ahí y con una política no muy clara, te diría, con muy poca información sobre cómo se va a promover, ¿no? Las energías renovables, como que aparece siempre mencionadas, pero no todavía, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Esto estamos hablando acá a nivel local, así que habrá que ver cómo eso continúa. Pero bueno, un nuevo récord, un nuevo numerito, ¿sí? que hay que empezar, exacto, a bajar, sobre todo con esta gran promesa que lo que tienen que lograr los países es alcanzar la neutralidad en carbono a 2050, es decir, llegar a emisiones cero. Y eso parece uno lo dice así, es como qué lindo, pero qué difícil, ¿no? Sí, no, llegar a 2050 falta mucho. No falta 2050, tanto. Vos fíjate, en 1988 y ya decían lo que teníamos que hacer y acá estoy. Y acá estás, y acá estás. Acá estoy. Así que bueno, por todo esto es que el próximo lunes 22 va a haber una movilización popular acá en la Argentina, va a ser nacional, convocada por distintas organizaciones de la sociedad civil, desde agrupaciones juveniles, organizaciones ambientalistas, ¿sí? Representantes de sectores también productivos, sobre todo a partir, ¿no? del foco puesto en los incendios, en los reclamos que hay, ¿no? por este intento de avanzar con un cambio en la ley en Chubut para favorecer a la megaminería, ¿no? Y con esta idea de que la Argentina, ¿no? está en una situación de emergencia climática y que lo que reclaman, por lo menos desde algunos de los espacios que convocan a esta movilización, es la necesidad de una política pública a nivel nacional, ¿no? ambiental, que acelere esto que estamos conversando, ¿no? Una transición en materia de producción de energía y un detalle que me gusta que ponen y que sea justa, es decir, que sea para todos, ¿no? O sea, que sea de igualdad en todo el territorio. Por eso es que va a haber distintas acciones a lo largo de todo el país. En el caso de la ciudad de Buenos Aires va a ser a las 17 con una sentada frente al Congreso y después va a haber una movilización hacia Plaza de Mayo. Obviamente lo que se pide es, siguiendo, ¿no? los protocolos actuales, claro. Es la primera vez, digamos, desde el inicio de la pandemia que hay una convocatoria, te diría, un poco más masiva de salir a la calle. Es la primera vez acá en Argentina que se ve algo así, que la verdad que se está convocando desde distintos lugares. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes la promueven? Bueno, a ver, no me gusta dar un nombre porque hay un montón, ¿no? de gente atrás que la está promoviendo, mismos referentes, pero algunas de las organizaciones, Jóvenes por el Clima, Eco House, Extinction Rebellion acá en Argentina, después también tenés la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, por eso te digo, es como desde distintos sectores, ¿no? que se está llamando por esta necesidad de reclamo de que una política nacional ambiental que acelere esta transición, ¿no? de la producción y la energía en el país para que sea obviamente más amigable con el ambiente, pero que sobre todo también sea inclusiva, ¿no? desde el punto de vista para todos. El foco, o quizás también lo que impulsó, ¿no? todo esto que se venía gestando, fue la situación, ¿no? de los incendios y también esto, lo que está pasando en Chubut, con este intento del gobernador Arcioni de modificar la ley para favorecer el desarrollo de la actividad de la megaminería. La megaminería, exactamente. Bueno, veremos qué pasa y ojalá, porque es lo más importante, o sea, la acción se realiza, pero que sean escuchados. Sí, ojalá que sean escuchados. Algo que uno a veces dice, pero bueno, ¿sirve o no sirve este reclamo? Y yo te diría que se lo digo mismo a los jóvenes, ¿no? Gracias al impulso que tuvieron los jóvenes y la sociedad civil, se logró, por ejemplo, suspender lo que era la firma del acuerdo porcino, ¿no? Con China se logró avanzar en la sanción de una ley de presupuestos mínimos de cambio climático. Hay muchísimo por hacer y que avance en materia política, sí, pero digo, va teniendo, ¿no? En los últimos años han ido teniendo como ciertas conquistas, por así decirlo, así que el lunes 22 lo que recomiendo es seguir las redes sociales de estas distintas iniciativas para sobre todo ver en la provincia, en la ciudad, ¿no? cómo van a ser las acciones y si obviamente por el contexto de la pandemia no se quiere asistir presencialmente, siempre se puede por las redes sociales dar apoyo. Así que yo estaría ahí. Veremos después cómo la próxima sale. semana nos comentarás cómo fue. Bueno, muchísimas gracias, Thaís. Gracias, Dani. Muy bien, señoras y señores, la despedimos a Thaís Gadea Lara. Yo me voy a poner de pie porque me está esperando.